Hola chicos, hoy veremos lo que es calor específico y para eso vamos a empezar recordando la diferencia entre calor y temperatura. Recuerden que calor es la transferencia de energía, mientras que temperatura es el movimiento de las moléculas que hace que su energía cinética sea mayor y por lo tanto se eleve la temperatura. Entonces, cuando hablamos de calor, ¿verdad? Que no es como esta figurita, hablamos de transferencia de energía. Por lo tanto, vamos a ver sus unidades. Y fíjense, una caloría es la cantidad de calor que se refiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Entonces, una de las unidades de calor es la caloría. Y si ustedes recuerdan, cuando consumen algún alimento o cuando van a la tienda y dicen, este alimento te proporciona tantas calorías. ¿Qué está pasando ahí? Pues las calorías, recuerden, si ustedes se comen ese alimento, toda la energía que tiene ese alimento se transfiere a ustedes. Por lo tanto, es por eso que se mide en calorías. El calor es una transferencia de energía y de ahí que sus unidades sean calorías o kilocalorías. En el sistema inglés son los BTUs, sin embargo, no usaremos esta unidad, ya que las unidades que nosotros usamos en el sistema internacional son calorías y kilocalorías. Vamos a ver que ya la definición de las unidades, que son calorías y kilocalorías, me está hablando de gramos y de grados centígrados. Más adelante lo vamos a ver con la definición de calor específico. Aunque nosotros manejamos las calorías y las kilocalorías, una de las, como el calor es energía, entonces el joule se convierte en la unidad preferida para definir calor. Sin embargo, podremos seguir utilizando calorías y los joules van a ser quienes sustituyan a las kilocalorías. Y aquí vemos sus equivalencias. ¿Cuál es la relación que existe entre temperatura y cantidad de calor? Como ya vimos desde la definición de las unidades, hablamos de masa y grados centígrados. Pues la relación que existe es, si nosotros colocamos una misma fuente de calor, pero en una tenemos 200 gramos de masa y en la otra 600, la que tiene menor cantidad de masa va a subir más rápido su temperatura. Y esto es porque al ser la misma fuente de calor, el calor está transfiriendo la misma cantidad de energía. Pero al haber más masa, pues entonces por eso se eleva con mucho más rapidez su temperatura. Ahora sí entramos a lo que es calor específico, que era nuestro tema, o capacidad calorífica. Y esta es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado. Y fíjense, esta capacidad calorífica o calor específico ya son valores que están dados. Los pueden buscar en internet y ahí los encuentran. Sin embargo, como hablamos de unidad de masa, ¿verdad? Y la masa puede estar en gramos o en kilos, siempre van a encontrar ustedes dos valores. Van a encontrar, ¿verdad? Que para el plomo hay un valor cuando la unidad se las dan en gramos y otra cuando se las dan en kilos. Y este calor específico, al ser ya un valor dado, ustedes no lo tienen que obtener, o a menos que el problema así se los diga y luego les pida explicar de qué material se trata, ¿verdad? Cada material ya tiene su capacidad calorífica o calor específico. Y va a tener dos diferentes valores dependiendo de los gramos o los kilos. Y aquí es muy importante, chicos, que ustedes recuerden, si a mí me dan la masa en gramos, pues tengo que usar el valor del calor específico en gramos, o a menos que yo lo quiera convertir a kilos y use el de kilos. Pero eso es algo que no deben olvidar y estar siempre en las mismas unidades, gramos
de la masa y gramos de mi calor específico. Vamos entonces a la fórmula. Si yo recuerdo la definición pasada, calor específico es la cantidad de calor Q, se define como Q, la letra Q va a definir el calor. Aquí dice calor, o sea, el calor es definiéndola con la letra Q. Capacidad calorífica es la cantidad de calor que se necesita para cambiar la temperatura de una masa, ¿verdad? De 1 gramo, podrá ser de 1 kilo, elevarla 1 grado centígrado. Esto significa incremento de temperatura. El incremento de temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Despejando de esta fórmula el calor, me queda masa por calor específico por el incremento de temperatura. Ustedes van a poder utilizar ambas fórmulas dependiendo de lo que les pida. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuánto calor? Fíjense, cuando les preguntan cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio a 20 grados centígrados, digo, de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados, entonces ustedes van a utilizar la fórmula despejada. No les están pidiendo calor específico. Eso hay que identificarlo muy bien en los problemas. Si me piden solo calor, uso la Q, porque ese es calor. Si me piden cuál es el calor específico, entonces yo tengo que usar la que está despejada con calor específico, que es esta. Veamos los datos. Tengo 200 gramos, temperatura inicial 20, temperatura final 100, y tengo que sacar el calor específico del mercurio. Eso ya viene en una tablita. Y es este. ¿Por qué uso este? Recuerden que en la tabla van a venir las dos opciones, pero yo uso este porque este está en gramos y me dan la masa en gramos. Entonces, cuando la masa me la den en gramos, el calor me va a salir en calorías. Vamos a la sustitución. En este tema, lo único menos fácil es que no nos olvidemos, ¿verdad? Que si me dan la masa en gramos, o que si yo decido tener la masa en gramos o en kilos, no debo de mezclar. Y tengo que utilizar el calor específico que tenga la misma unidad de la masa. ¿Para qué? Para que se puedan eliminar. Elimino gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados, y entonces el calor me queda en calorías. Perfecto, chicos. Vamos ahora a los ejercicios.